Señor Jesús, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos confronte, el que nos guíe, el que nos redarguya, el que nos convenza de verdades, de propósitos. Y si hubiese algo en nosotros que cambiar, que entregar, que dejar, Señor, que este sea un tiempo también donde nos enfrentamos a un punto de inflexión, a un punto donde tomamos decisiones, a un punto donde nos incluimos en lo que tú estás haciendo. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por cada uno de los asistentes, de los oyentes, de las personas que estarán escuchando este mensaje hoy o en el futuro. Te amamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos. Hubo un trabajo previo, yo sé que la mayoría de aquí, yo lo estuve todavía ayer revisando en la madrugada. La mayoría de aquí tenían como tarea revisar unos videos, los videos que tuvimos en el mes de agosto en Celebración 2020. Y yo te voy a compartir o yo voy a hablarte acerca de uno de estos videos, ¿sale? Me refiero a la enseñanza de Leví, la que tuvimos con nuestro hermano Leví de CCI Monterrey. Pero antes de abordar el video y de preguntarles o de comentar algunas cosas que leí de lo que escribieron, me gustaría hacer una introducción breve a esta parte de alimento sólido. Y si tú estás aquí, si tú te conectaste, si tú tienes la inquietud de unirte a este trabajo, a lo que Dios está haciendo a través de estos tiempos, quiero decirte que tú tienes una responsabilidad, que tú tienes un grado de responsabilidad mayor, porque las personas que estamos aquí nos vemos como, como líderes en algún área. Ahora, no me malentiendas, no estoy aquí o no estamos tratando con personas que sean más que otros, que tengan más capacidades, que tengan más talentos, que tengan más seguidores, pero sí estamos tratando con personas que entienden que van a dar cuentas por ellos y por otros. Y esos otros son personas que sirven junto a ti, personas a las que tú estás discipulando, personas a las que tú estás dirigiendo, personas a las que tú les estás transmitiendo la visión del Señor. Entonces tú y yo tenemos un grado de responsabilidad mayor, porque somos líderes en el sentido bueno de la palabra. Somos líderes en el sentido de que hemos visto, percibido o estamos entendiendo la visión, la estamos nos estamos incluyendo en la visión del Señor y la estamos reproduciendo en otros. ¿Sale? Hay algo que Roma ya me ha escuchado decir, no somos ermitaños, eh, no somos los ermitaños de Dios, o no somos los aislados del cuerpo, o no somos los superungidos. Funcionamos en la medida que entendemos que esto se trata del reino, de avanzar unos con otros. ¿Sale? Hoy nos toca a lo mejor a nosotros dirigir algo, pero también entendemos que estamos bajo la autoridad o la cobertura de alguien más. ¿Sale? Entonces, dicho lo anterior, me gustaría que me acompañaras a Segunda de Crónicas, capítulo 3, Segunda de Crónicas 3, y esta va a ser, digamos, una pequeña introducción. Segunda de Crónicas 3. Y es cuando Salomón edifica el templo, al menos el primer templo. ¿Ya estás allí? Segunda de Crónicas, capítulo 3. Y solo voy a mencionar unos 3 o 4 versículos, y esa es mi introducción hoy. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Siguiente afirmación, en el monte Moriah. Segunda afirmación, en el monte Moriah. Tercera afirmación,
que había sido mostrada o mostrado a David, su padre. Esa es la tercera afirmación. Le había sido mostrado no a Salomón, sino a su padre. Siguiente, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces, con este versículo pudiéramos profundizar, yo creo que toda la hora y media que me toca, pero nada más vamos a mencionar algunas cosas. Salomón es un edificador. Salomón es un edificador. Y algo que hemos aprendido en Alimento Sólido, o parte de la intención de Alimento Sólido, es poder vernos como edificadores. Una de las figuras o de los símbolos que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas es la de un edificador. ¿Qué es un edificador? Alguien que construye, alguien que tiene la habilidad o que ha aprendido a través de lo que Dios le ha mostrado a edificar, a construir, a levantar. ¿De acuerdo? Te voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hubo una etapa en la nación de Israel que no existían edificadores. Ahora, cuando no existen edificadores, entonces no, Dios, aunque quiera hacer algo en la tierra, en la nación, no encuentra un lugar donde establecer su voluntad, su gloria, donde poder interactuar de manera directa con su pueblo. Te estoy hablando de la generación del profeta Elías. Dice en Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 18:30, que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, o en otras traducciones dice, Elías edificó o construyó el altar del Señor que estaba arruinado. Tú quieres levantar un altar o tú quieres construir un altar, necesitas ser un edificador o necesitas entender que hay ciertos principios para edificar cosas para el Señor. En la generación de Elías, ¿cómo lo hago para ver a Mario? ¿Qué? ¿Para qué? Por ahí creo que se está filtrando un audio. En la generación de Elías, nadie era un edificador. O los edificadores que existían estaban edificando altares a los ídolos. Y creo que en nuestra generación hay algo parecido. Hay muchos pseudo edificadores o gente que está levantando cosas, pero a los ídolos, a la vanidad, al ego, a las pasiones, al pecado. Pero lo que dice el versículo que leímos es, comenzó Salomón a edificar, dice, la casa de Jehová. Tú y yo tenemos que convertirnos en edificadores de su casa. Además, podemos edificar otras cosas, porque también Salomón edificó su casa y edificó muchas otras cosas. Pero primera imagen o primera parte de nuestra identidad de alimento sólido, ser edificadores de la casa del Señor. Hermano, ¿cómo edifico la casa del Señor? Porque yo entiendo que Salomón construyó un templo, pero ¿qué es esto en nuestra vida diaria o común? Bueno, yo empecé diciendo que tú eres un líder o tú eres un servidor. Si tú no estás sirviendo en tu iglesia, si tú no estás sirviendo a tu prójimo, si tú no tienes un corazón de servicio donde quiera que estés, no eres un edificador, porque los edificadores son servidores, son siervos, son personas que pueden estar atendiendo a los niños en las congregaciones, a los ancianos, en los baños, en la música, en la predicación, visitando a los enfermos, o también están muy metidos en la sociedad, ayudando a sus vecinos, con la gente con la que trabajan. Si eres un servidor público, atendiendo de buena manera a las personas, no como si te fueran a pedir un favor, no como si les fueras a dar una dádiva o un regalo, sino entendiendo que eres un servidor público. Si estás como un patrón o como un jefe, no abusando o no transando a tus empleados, no proponiéndoles cosas indecorosas a tus empleadas, no maltratando al prójimo. Es decir, tú edificas desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siguiente afirmación que hace en la Biblia en Crónicas, dice, en el monte morí.
Ahora, el monte Moriah es un monte importante o quizás diría yo uno de los más importantes en la Biblia. El monte Moriah es el lugar donde Abraham algún día iba a sacrificar a Isaac. ¿Sí? El monte Moriah es el monte donde Dios le dijo a Abraham que subiera y que sacrificara a su hijo, a su amado. Si tú lees literatura de los judíos, no la Biblia, sino otra literatura, los judíos dicen que cuando Génesis 1, la Biblia narra que Dios tomó polvo o que Dios tomó tierra y que allí como un artesano creó al ser humano, al hombre, a Adán, dice que esa tierra no la tomó de cualquier lugar, no la tomó de México, no la tomó de Estados Unidos o de los chinos. Dice que esa tierra o ese polvo lo tomó de ese monte, del monte Moriah. De ahí el Señor formó el lodo, el barro, la arcilla, y de allí creó a Adán, y de ahí después salió Eva, y de allí la humanidad. Ahora, dice aquí, en el monte Moriah. Es decir, necesitamos ser edificadores, pero estar en el monte correcto o en la visión correcta, que es el monte Moriah. Y también entender que este es el lugar donde tenemos que edificar. Si tú le preguntaras a algún ingeniero en la actualidad y te dijera, ¿sabes qué? Quiero levantar un templo como el de Salomón en este lugar, en el monte Moriah, él te diría, es el peor lugar, porque las condiciones, ese monte al final es una roca. No sé si has visto algún documental o lo has leído, es una roca. Entonces el riesgo es que puedes fracturar la roca y todo lo que está encima se cae. Sin embargo, ese fue el lugar donde Salomón edificó un templo, el templo más lujoso, más grande, más hermoso de la antigüedad. Porque no se trata de edificar en cualquier lugar o donde tú pienses o donde tú sientas que aquí sí va a resultar y aquí no. Tiene que ser en el lugar que el Señor ha elegido. ¿Qué te quiero decir? Hoy es muy sencillo para muchos irse a los lugares cómodos, a los lugares con grandes escenarios, con grandes recursos, con grandes plataformas. Eso está bien y yo le doy gracias a Dios por esas iglesias, porque alguien en su momento edificó esos lugares, pero hoy es muy cómodo sentirse atraído para ir a cumplir propósito allí y decir, no, pues es que en mi iglesia somos 5, somos 6, mi iglesia es una iglesita, mi pastorcito, mis hermanitos, mi ministerio pequeñito. No, pues yo creo que Dios no está aquí. Ese es el monte o ese es el lugar que Dios te dio para edificar. Allí levanta la obra que el Señor te ha dado. No, hermano, pero es que cada vez somos menos. Éramos el mes pasado 20 y ahora somos 10 y creo que ya la iglesia se va a cerrar porque somos 2. Empieza, empieza a edificar algo en el monte o con la visión que el Señor te ha dado, allí donde estés. Si eres un edificador, entonces Dios te dará la habilidad de levantar algo en ese lugar, como a Salomón. ¿En qué monte? En el monte que el Señor eligió, con la visión que Dios dio, con la visión que Dios entregó, aunque ese lugar no sea el mejor para construir humanamente hablando. Aunque quizás uno diga, no, pues me conviene mejor acá porque el lugar donde estoy es muy inseguro. Hay mucha delincuencia, hay mucha prostitución. La gente está muy marginada y pues la verdad, pues se me polvean mis zapatos cada vez que voy allí o mi carro se atasca en los baches. Entonces yo creo que el Señor no me está llamando a estar allí, me voy a ir a otro lado. No, el lugar en donde Dios te puso es el lugar correcto, es el lugar donde Dios va a levantar algo, donde Dios va a establecer algo como el templo. 3, dice que había sido mostrado a David su padre, que había sido mostrado a David su padre. Y aquí tenemos que ser humildes o tenemos que entender o reconocer que lo que estamos haciendo es unirnos a la visión de alguien más. Lo que estamos haciendo no es nuestro invento, no es mi ocurrencia, no es, es que ya descubrí el hilo negro. Lo que estamos haciendo es unirnos a la visión de alguien más. Mira, a veces hay
un ego o una falsa humildad, y muchas veces no queremos ser el segundo lugar. Nos han enseñado, nos han educado, o a veces nos mentalizamos para siempre ser el primero, ¿verdad? El primer lugar. Y esa mentalidad que usamos en la escuela, ¿no? ¿A quién se premia en las escuelas? A los primeros lugares. ¿A quién se premia en los deportes? Al primer lugar, al segundo y a veces al tercero. Pero nuestra mentalidad casi siempre va enfocada a ser el primero y queremos ser el primero en todo. A veces traemos ese espíritu de competencia a la iglesia y queremos ser el mejor cantando, el mejor predicando, el mejor pastoreando, el mejor enseñando, el que más hermanos trae a la congregación y en cierto sentido estamos alimentando nuestro ego. Ahora te quiero decir algo de lo que dice este versículo. No hay nada malo en ser el segundo lugar. Daniel siempre fue el segundo lugar en el reino. Te estoy hablando del profeta Daniel. Nunca fue el primer lugar. ¿Sabes quién era el primer lugar? El rey. Y ese rey eran reyes paganos. O la mayoría de ellos ni siquiera conocía a Dios. Y Daniel, toda su vida, fue el segundo lugar en el reino. Y él no tenía problema con ello. José, el soñador, fue el segundo después de Faraón. No fue el Faraón, fue el segundo. Y en la medida que él entendió su lugar o su posición, él pudo avanzar o él pudo traer un ministerio glorioso a esa nación y después pudo traer salvación a sus hermanos, a su padre Israel, a su padre Jacob. Lo que dice este versículo es, la visión le fue mostrada a David, no le fue mostrada a Salomón. Quiere decir que necesitas reconocer que lo que estás edificando no es algo que tú inventaste o que salió de la nada, simplemente te estás uniendo a la visión de alguien más. A lo mejor ese alguien más en la tierra es tu pastor, a lo mejor es tu papá, ¿sí me explico? A lo mejor es un anciano de la iglesia, lo único que estás haciendo es incluirte en lo que Dios ya dijo. Mira, el reino de Dios no se inventó ayer. No es una tendencia que hoy, como estamos en las redes, es algo que estamos descubriendo. La verdad es que no. Lo que hemos hecho es unirnos a la visión de alguien más. Y no hay nada malo en continuar lo que alguien empezó. Salomón, te quiero decir algo, para los que no lo conocen muy bien, es el hombre más sabio que ha existido. ¿Y tú no crees que? Y la Biblia, si tú después lees las actividades que él hacía, él era un botánico, él era un militar, él era un poeta, él era lo que decimos en los occidentales un erudito. ¿Qué es un erudito? Sabía de todas las cosas. Sabía de matemáticas, sabía de economía, sabía de política. Si hay alguien que ejemplifica bien las 7 montañas, es Salomón. Él tenía dominio en todas. ¿Tú crees que no se le pudo haber ocurrido construir un templo mejor en otro lugar? La respuesta es sí. Claro que pudo, pero decidió unirse a la visión de David, su padre. Es mejor edificar continuando la visión del padre que edificar iniciando nuestra propia visión. ¿De acuerdo? Entonces, únete a la visión. No hay nada malo en ser el segundo. No, pero es que yo no soy el pastor. Si yo fuera el pastor, ustedes verían lo que haría. Tranquilo, no es tu visión. No, pero es que si yo fuera el líder, porque ese que tengo de líder, pues creo que Dios no le habla, creo que Dios no lo bendice. Sirve a tu líder, sirve a tus padres, sirve a tu generación. No quieras ser el primero o no quieras descubrir el hilo negro. Únete a lo que Dios ya está haciendo. Y en esa medida que sea el Señor el que te lleve a algo más. Me voy al último y ya me paso con lo de Leví. Dice, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Ahora le voy a hablar a los David, no a los Salomón. Los primeros versículos 3, las primeras 3 afirmaciones son para los Salomones, para los que están edificando en la visión o en el lugar que Dios les dio, continuando lo que el Padre les enseñó o continuando la visión de alguien más. Pero el punto número 4, la afirmación número 4 es para los Davids. ¿Y quiénes son los David? Ellos son los padres espirituales. No todos somos padres espirituales. Ojalá algún día todos seamos padres espirituales. Porque si no eres padre espiritual, entonces, pues a lo mejor eres un estéril que no puede dar a luz hijos espirituales. Ojalá todos algún día seamos padres espirituales. ¿Qué es un padre espiritual? Alguien
que según estos versículos puede, número uno, preparar para que los hijos puedan establecer algo. Ese es el trabajo de los padres espirituales, dejar preparado todo. David acumuló recursos, esclavos, tierras, dinero, planos, dejó todo listo para que el hijo, que es Salomón, pudiera establecer o construir el templo. Y sorprende lo último, dice, en la era de Ornán Jebuseo. No sé si recuerdes esta historia, pero David compró ese terreno en Jerusalén para el templo. Ahora, es sorprendente la palabra compró, porque David era el rey, y el rey tenía el derecho de tomar cualquier posesión por ser el rey. Así de sencillo. Pero en esa ocasión, él va con el jebuseo, ni siquiera va con el israelita, sino va con el jebuseo, y le dice, necesito este lugar para ofrecer una ofrenda, un altar. Y el jebuseo le dice, tómalo, David, toma lo que quieras. Y David le dice, no voy a tomar nada gratis, no voy a tomar nada que no me cueste. Te voy a pagar el precio justo por esta tierra. Y le dice, no, 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 David, ¿cómo crees? Para mí sería un honor darte algo. Tú eres el rey más famoso de estas tierras. Y le dice, no, voy a pagar a precio justo este lugar. Y entonces un corazón de padre como el de David es aquel, número uno, que es capaz de pagar el precio. ¿Ok? No te saltes pasos. Si tú quieres ser un padre espiritual, necesitas aprender a pagar el precio. Pero número dos, necesitas tener una mentalidad de dejar preparado el camino para los que vienen. Cuando Dios ve la historia, o cuando Dios ve la iglesia, o cuando Dios ve el reino, lo ve como una carrera de relevos. No sé si has visto las carreras de relevos. Alguien va corriendo con el relevo, pero no está pensando en su trayectoria, está pensando en el que viene y en la meta. ¿Sí me explico? Porque si él falla, entonces toda la cadena cae o no se cumple el propósito. Pero los que tenemos un corazón de padre, o los que empezamos a formar un corazón de padre, entendemos que nuestras generaciones necesitan tener recursos, necesitan tener herencia, necesitan tener el camino listo para poder penetrar y para poder establecer lo que Dios quiere. Necesitamos pagar ese precio. Entonces, te hablé de dos personajes en breve. Uno, Salomón, un edificador que tiene la visión y que va a construir, o que se va a sumar a la visión de alguien más. Pero por otro lado hay un David. David representa un padre, alguien que ha dado recursos para que su hijo pueda establecer el siguiente nivel, y alguien que ha pagado el precio. Ahora, no me malentiendas, no estoy hablando del precio por tu pecado, porque ese ya lo pagó Jesús. Estoy pensando en el precio por prepararte. Estoy pensando en el precio por dejar atrás todo aquello que no te sirve. Estoy pagando en pagar el precio de que quizás no seas bien visto dentro de tu familia o dentro de tus amigos, o que tengas que dejar cierta comodidad, cierto trabajo. Por ejemplo, alguien que pagó el precio en la Biblia fue Moisés. Él era un egipcio, un príncipe, y un día dice Hebreos que decidió mejor sufrir con su pueblo antes que disfrutar de los deleites del pecado. Y hoy yo creo que ese versículo es al revés, ¿verdad? Muchos prefieren, aún en la iglesia, disfrutar de los deleites temporales del pecado, ¿verdad? Que pagar el precio y unirse al pueblo del Señor, tristemente. Pero si tú tienes un corazón de un padre espiritual, estarás dispuesto a pagar el precio. Si tienes hijos, seguramente tú pagas por la alimentación de tus hijos, por la escuela, si se enferman los llevas al médico. Como padre estás sembrando, estás dando, porque ese es el corazón de los padres, dar. Y a veces sin esperar recibir nada a cambio. Hay algunos papás convenencieros, pero los que tienen un corazón como el de David, dan. Los que tienen un corazón como el de David quieren dejar un legado, una herencia. Esos son los padres espirituales, los que pueden dejar un legado, los que han pagado el precio, los que han dejado la visión lista para que los hijos conquisten. Amén. Ahora, medita estos versículos, revísalos, lee todo el contexto
Y te aseguro que de cada versículo podríamos sacar una enseñanza profunda, pero esta es mi introducción. El alimento sólido es para aquellas personas que están edificando o que son edificadores, que reconocen que la visión es la visión que el Señor ha dado en el monte que Él ha elegido, que reconocen que no tienen que ser el primer lugar. A veces nos toca ser el segundo lugar. Por ejemplo, eh, Ruama, que es mi esposa, ella es el primer lugar en la música, en la adoración. Yo no me siento mal, ni digo, ay, yo soy el varón, yo voy a ser el primero y ella el segundo. A veces ella me pide mi opinión y yo le digo, mira, creo que sería bueno hacer esto. Pero yo sé que la decisión es de ella, no es mía. Yo puedo influir, yo puedo decirle, oye, dale chance, oye, hoy no hay que ir al ensayo, ¿no? Pero si ella dice, vamos, pues ni modo. ¿Sí me explico? Ella tiene el primer lugar allí, yo no se lo di, Dios se lo dio. Yo no tengo ningún problema, ni me siento, ni voy con la cabeza agachada a los ensayos. Ay, soy un mandilón espiritual. Pues no, yo entiendo que a veces uno es el segundo lugar y uno se une y da todo. Ah, como soy el segundo lugar, pues no voy a ensayar los cantos, no voy a adorar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque ella se vea mal en el canto. Voy a convocar a los músicos, que todos somos hombres, para pues irla sacando poco a poco y mejor ungimos al baterista que está, este, que es un rockstar. Entonces, no. Yo no tengo problema, ¿sale? En el área que estés, si Dios te ha llamado a ser el número uno, qué bueno, pero no hay nada malo en ser el dos o en el seguir la visión de alguien más. En este caso, Salomón siguió la visión de su padre. Y tres, y digo, y última, eh, necesitamos padres espirituales. Hay mucha orfandad, y yo he visto mucha orfandad en algunas iglesias. No hay padres espirituales, hay huérfanos espirituales. No, pero la Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bueno. Con ese versículo en tu corazón, pídele a Dios que te levante un padre, que te levante como un padre espiritual, que te levante con un corazón como el de David, que te levante como alguien que pueda eh, levantar hijos espirituales, porque te aseguro que Dios no lo va a hacer. Dios lo que hace es llamar hombres y mujeres convencidos y los usa, los conoce, los envía para levantar esos hijos. ¿De acuerdo? Ahora, ya de aquí lo voy a unir con la parte de Leví. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, la puedes hacer en el momento que sea, ¿eh? Si no, yo me voy derecho. Pero voy a empezar a aterrizar algunos conceptos que tú pudiste. Luis Morales, ¿estás levantando la mano? Sí, sí, Juan. Nada más en la parte de David, que es alguien que paga el precio. Si leemos en la palabra, David está poniendo todos los recursos económicos y también todos los recursos materiales para la edificación del templo. A Salomón no le costó nada, David había provisto todo. Ese es mi comentario, Juan. Cierto, porque Salomón tenía un padre, ¿verdad? Tenía un papá. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido un padre como David? Pues que Salomón hubiera tenido que luchar, que conquistar, y a lo mejor él no hubiera construido el templo. Su hijo, Roboam, lo hubiera tenido que hacer. Pero esa es la importancia de los padres. Esa es la importancia de tener padres. Ahora, si eso es en lo natural, en lo material, imagínate el impacto que tienen los padres espirituales sobre los hijos espirituales. ¿Sí me explico? Mira, una cosa es ser un maestro de la iglesia, otra cosa es ser alguien que sirve en la iglesia, pero un padre espiritual es alguien especial. Es alguien que todos podemos tener muchos maestros bíblicos. Yo, por ejemplo, conozco o tengo como unos 10 maestros. Algunos nada más los conozco por internet cuando veo sus videos, ¿verdad? A otros los conozco personalmente, pero padres espirituales tengo uno o dos. No tengo 10 padres espirituales. Tengo como 10 maestros, como 20 mentores en la música, mentores en la predicación, mentores en otras cosas. Pero padre espiritual tengo uno o dos, no tengo muchos.
¿Sí me explico? Pero a veces hay escasez de esos padres en las iglesias, porque también sucede lo que pasa en esta generación líquida. Tú sabes que esta generación, los sociólogos la llaman la generación líquida, porque nadie quiere compromisos. Hoy si tú le preguntas a los jóvenes, ¿te quieres casar? Ellos te dicen que no. ¿Quieres tener hijos? No. ¿Por qué no? Pues porque no. Hace 50 años esa pregunta era una ofensa. Todos querían tener hijos, todos se querían casar y para toda la vida. Hoy el que se quiere casar dice quiero probar y ya después me caso. ¿Por qué me voy a casar? En Europa, por ejemplo, ya la figura legal del matrimonio se quiere disolver. Y en la iglesia eso como que empieza a permear y nadie quiere ser padre espiritual, nadie quiere dar a luz hijos espirituales. Quieres tener simpatizantes, acarreados, seguidores en las redes, pero hijos espirituales. Si tienes hijos espirituales es que como padre estás dispuesto a darles, a dejarles la herencia, a dejarles un legado, a dar tu vida por ellos. Por eso Pablo, cuando él escribe sus epístolas, muchas veces se nota su corazón de padre. En una de ellas dice, sufro dolores de parto o los estoy pariendo otra vez hasta que Cristo se vuelva a formar en ustedes, porque yo soy su padre espiritual y no puede ser posible que estén concluyendo así. Entonces, vuelvo a poner manos a la obra hasta que otra vez Cristo sea formado en ustedes. Ese es un corazón de padre. Ese es un corazón de alguien que quiere que sus hijos sean hijos de Dios, hijos espirituales, hijos amados. ¿De acuerdo? Pero el alimento sólido, no digo que, ¿cómo se llama? Que hoy o con 2 sesiones o con 3 lo vas a lograr, pero empieza a poner en tu corazón, si tú no eres un padre espiritual, empieza a mirarte como un padre espiritual, empieza a mirarte como alguien que provee, como alguien que da hijos espirituales, como alguien que es capaz de dejar un legado, una herencia, no solamente de fe, sino una herencia material, no solamente herencia material, sino dejar una visión, dejar una plataforma, dejar el siguiente nivel para las generaciones, negarte a ti mismo. Mira, yo a veces lo veo y lo admiro de personas que se hacen a un lado para que otros brillen o para que otros se vean o para que otros sean conocidos. Es muy sencillo para los que ya están arriba, seguir arriba, porque ya todos los conocen, porque ya todos los admiran, porque todos van a las iglesias o a los congresos para escucharlos a ellos. Pero hay mucha humildad o mucho corazón de padre cuando esos que son grandes se hacen a un lado y dicen, mira, aquí están mis hijos. No, pero pues tus hijos, dales la oportunidad. Son mis hijos, yo sé lo que puse en ellos. Eso es un corazón de padre, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Lo siguiente que te quiero comentar tiene un antecedente. Eh, no es algo que yo enseñé, es algo que yo voy a retomar de Levi Buehler. Si de pronto tú no viste el video o medio viste el video, pues veme siguiendo la pista. Si no, después te vuelvo a compartir los videos. Pero él empieza hablando de ciertas cosas. Y voy a empezar en el orden en que lo enseñó. Uh-huh. Empieza hablando de 5 doctrinas. ¿De acuerdo? Empieza hablando de la ley. Ahora, le quiero preguntar aquí ¿a quién? Areli. Vi que enviaste tu tarea y por cierto sí la leí. Miren, les quiero ser honesto, no alcancé a leer todas, leí la mayoría y las que no leí completo, al menos así como decimos los maestros, abuelo de pájaro, nada más revisé que trajera su nombre y eso, pero la tarea, como decimos, no es para mí, es para ustedes. ¿Sí me explico? Le sirve más a ustedes que a mí. Ahora, entonces le voy a preguntar a Areli, ¿cuál es el propósito de la ley? Tú que viste el video, ¿verdad? ¿Recuerdas cuál es el propósito de la ley? A ver si puedes prender tu micrófono. Es la que me da un diagnóstico, cómo está mi cuerpo, cómo está mi interior o mi exterior. Es la que me lleva primeramente a ver cómo estoy para pasar al siguiente paso. Me avisa, me da una alerta. Ok. Sí, la ilustración
que también usa Leví es la del termómetro. Y a mí me gusta mucho esa ilustración. No sé si se le ocurrió a él o la escuchó de alguien más, pero es una ilustración muy buena. Y todos entendemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando de pronto sentimos molestia en nuestro cuerpo, como que no, el cuerpo cortado, me duele la cabeza, me arden los ojos, me toco la frente y me siento caliente, ¿qué es lo que hago? Pues voy al médico, ¿verdad? O si en mi casa tengo un termómetro, me pongo el termómetro, creo que aquí en la axila, y si da cierto número, digo, no pasa nada, estoy desvelado. Pero si da un número mayor, entonces decimos, híjole, creo que tengo fiebre. Y cuando nos damos cuenta que algo está mal con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, y el termómetro lo confirma, porque ya no es una sospecha, sino hay algo objetivo que es el termómetro, en ese momento decimos, algo no está bien. El termómetro me enseña que tengo fiebre o tengo temperatura alta. En ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya sé, voy a agarrar el termómetro, me lo voy a comer y ya se resolvió el problema. ¿Verdad que no hacemos eso? Ahora, si el termómetro es de mercurio, pues ni lo intentes porque seguramente te vas a morir. Pero el termómetro al final lo que te ayuda es a diagnosticar y decir, ¿sabes qué? Lo que sospechas es cierto, eres un pecador. Lo que sospechas es cierto, estás vacío, Dios no está contigo. Lo que sospechas es cierto, no estás agradando al Señor. ¿Y qué es lo que haces? ¿O quién es tu termómetro? Pues es la ley. La ley está diseñada o fue pensada no para dar salvación al ser humano, sino para enseñar su condición. Por eso Pablo en Romanos dice la ley es buena, pero yo no sabía o yo no entendía lo que era malo o lo que era pecado hasta que la ley dijo, no matarás. Entonces entendí que matar no es correcto. Yo no entendí que robar era un pecado hasta que la ley dijo no robarás. Por lo tanto, la ley es buena, pero su objetivo es llevarme con el médico. Su objetivo es, una vez que me doy cuenta de lo calenturiento que estoy, decir, necesito ayuda. Necesito que alguien me cure o necesito que alguien me dé un remedio. Ese alguien o esa cura está en Jesús. Entonces la ley o Gálatas dice que es como un ayo, como un tutor, como alguien que nos cuidó hasta que nos dimos cuenta y entendimos que estábamos en un estado de pecado. Y en ese momento lo que hicimos no fue decir, ahora voy a guardar toda la ley todo el tiempo, sino lo que hicimos es ir con Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace Jesús es perdonarnos. ¿Perdonarnos de qué? Del pecado. ¿De cuál pecado? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado pasó a toda la humanidad como consecuencia de la desobediencia de Adán. Romanos capítulo, creo que 6, habla de dos Adanes, ¿verdad? Adán número 1 dice, por causa de este primer Adán, pasó el pecado y sus consecuencias a toda la humanidad, por uno solo. Pero lo contrasta y dice, pero hay un segundo Adán, por el cual viene la obediencia, y por este segundo Adán todos podemos ser justificados. Así que si en Adán todos mueren, en primer Adán, en el segundo Adán todos podemos ser justificados. Lo primero que necesitamos entender es que la ley me enseña lo descalificado que estoy delante del Padre. No hay manera, no hay forma, no hay argumento, no puedo hacerme el oxiso o el tonto y decir, no, pues yo no sabía. Hay una ley. Esa ley es perfecta y lo que hace es conducirme a Jesús. Ahora, hay otra cosa muy importante. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, los evangelios y después las cartas de Pablo, te das cuenta que Jesús no solamente me quiere perdonar. Muchas veces Jesús hace esta afirmación: vete, tus pecados te son perdonados. Y hasta allí pudo haber Jesús cerrado la boca, pero dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Qué afirmación tan sorprendente, ¿verdad? No solamente te perdona, sino todavía te dice, vete, porque entiendo que vas a seguir todavía aquí algunos años en la tierra, y no peques más. Ahora, entonces, no solamente se trata de perdonarnos, se trata de que Jesús nos dice, no tienes que seguir pecando. Cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de 5 doctrinas,
entendemos o hemos aprendido que lo primero que el Señor hace por nosotros a través de Jesús es perdonarnos. El termómetro funcionó, la ley funcionó y nos acercó a Jesús. Jesús nos recibió y lo primero que hace es perdonarnos. Pero lo siguiente que aprendemos es esto: la obra de Jesús es tan perfecta o es tan gloriosa que no se conformó con perdonarnos, sino además nos dio una naturaleza nueva. Nos dio una naturaleza nueva, porque si no, entonces Jesús no se atrevería a decir esto: tus pecados te son perdonados. Y si no nos hubiera dado una nueva naturaleza o una nueva forma de caminar o una nueva forma de mirar la vida, hubiera dicho esto: tus pecados te son perdonados, vete y cuando vuelvas a pecar regresas. ¿Verdad que no dice así? Implícitamente le está diciendo que él tiene la habilidad de no seguir pecando, porque le está diciendo vete y no peques más. Ya estás perdonado, ahora vete o sigue haciendo lo que estabas haciendo, pero hazlo bien y no peques más. Quiere decir que el Señor no solamente me ha perdonado, sino juntamente me ha dado una naturaleza que nada tiene que ver con el pecado. Una naturaleza que no es compatible con el pecado. Así que si tú estás en la iglesia y estás pecando constantemente, o como decimos aquí en México, te estás tropezando 2 o 3 o 10 veces con la misma piedra, quizás lo que necesitas es un cambio de naturaleza. Quizás no has entendido que no solamente basta con ser perdonado, sino necesitas entregar esa naturaleza egoísta, esa naturaleza carnal, esa naturaleza de Adán, esa naturaleza caída que te lleva a seguir pecando. Sí, cuando Jesús llamó a los discípulos en los evangelios, te das cuenta de lo siguiente. Dice que, por ejemplo, está ahí Jesús predicando y dice, llamó a los que él quiso, ¿verdad? Y llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Judas y llamó a 12. Los llamó. Ahora, en ese llamado, en ese llamamiento santo, en eso que los atrae así, no solamente Jesús los perdona. Por ejemplo, un día está uno de sus discípulos llamado Pedro, del cual la mayoría hemos oído, ¿verdad? Y están en la última noche que Jesús, antes de ser crucificado, y Jesús está hablando acerca de la visión del Padre, y Pedro le dice, no, pues yo no voy a dejar, Jesús, que te arresten. Es más, yo voy a dar mi vida por ti. Es más, aquí traigo mi espada. ¿Sale? El que te quiera tocar, pues le doy un espadazo. Y Jesús le dice, lo edifica o le profetiza, le dice, ¿sabes qué? Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro, no, Jesús, ¿cómo crees? Me ofendes, pues si yo soy tu fiel seguidor, yo voy a dar mi vida por ti, ¿cómo crees? Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Ahora todos conocemos la historia, ¿verdad? Al siguiente día en la mañana Pedro ha negado 3 veces al Señor. Pero te aseguro algo, Jesús ya lo había perdonado. Jesús lo ha perdonado. Pero Pedro tiene que entender que no se trata de vivir en un perdón constante. Ya fue perdonado. Ahora lo que tiene que entender es que tiene una naturaleza nueva. Tiene una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, porque Pedro también le dice, ¿sabes qué, Pedro? Porque Jesús también le dice a Pedro, yo he estado orando para que no te falte la fe. Yo estoy orando para que vuelvas en sí, porque después tú vas a tomar este lugar. Imagínate todo lo que había en el corazón de Jesús. Me va a negar, pero yo estoy orando al Padre, porque este hombre, así como lo ven, va a continuar con este legado, va a continuar con este ministerio. Pero Pedro, ahora se trata de entender que tienes una naturaleza nueva o distinta. Cuando tú vas leyendo las cartas de Pablo, la doctrina 2 habla justamente de esto, de que tenemos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es aquella que me habilita para vivir agradando al Padre. Si tú no has entendido este nivel o si tú constantemente te estás preguntando por qué estás pecando, por qué estás fallando, por qué no das al blanco, número 1, necesitas perdón, pero número 2, necesitas cambiar tu causa, necesitas cambiar esa naturaleza. Ahora, algo que a veces no se entiende o quizás no lo logramos transmitir es que
Cambiar de naturaleza no es como cambiar de calcetines. Pensamos que cambiar de naturaleza es siempre, ¿no? Ya se ensució mi naturaleza, me la cambio por una. Mira, la obra de Jesús es así. O sucedió en tu vida o no sucedió. La obra de Jesús sucedió o no sucedió. Yo no veo puntos medios. La Biblia dice, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Fuimos trasladados de la muerte a la vida. O no veo los puntos medios, no veo los puntos grises. ¿La obra de Jesús sucedió o no sucedió? Mira, los que están casados, los que ya están en el matrimonio es un estado. Y yo estando en ese estado, no digo, ay, hoy me peleé con mi esposa, ya no estoy casado. Pues no, sigo teniendo ese estado. Oye, pero te enojaste, te peleaste, hace una semana que no se hablan. Sigo teniendo este estado. Porque el matrimonio no es un juego, no es como cambiarte de calcetines. Ah, hoy me enojé, me pongo los otros calcetines. Ah, hoy me reconcilié, me regreso los calcetines. Con la naturaleza nueva es lo mismo. O esa naturaleza nueva pues ha sido puesta en tu vida o no ha sido puesta. Hermano, pero es que yo no entiendo esto, yo sigo pecando. Arrepiéntete, hermano, pero tómate de la obra de Jesús. Lo que necesitas es entender que hay una nueva naturaleza en tu vida. Ahora, la iglesia y el alimento sólido también está enfocado a que podamos aprender que la nueva naturaleza es un estilo de vida. No es algo, no se queda en un concepto, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y quizás, sí, y aquí sí estoy de acuerdo, lo que nos haga falta es aprender a vivir en este estilo de vida. Quizás sí lo que nos haga falta es aprender a vivir con esta naturaleza. Porque te quiero decir que esta naturaleza es la que el Padre diseñó para nosotros desde la eternidad. Él no nos ve como cucarachas cósmicas o como la llaga podrida todo el tiempo. Por ejemplo, Rama, que está por aquí escuchando, la semana pasada que fui al dentista, me hicieron una llaga y ya tengo una semana con esa llaga. ¿Sabes cómo me siento? ¿Cómo siento mi cuerpo? Lo siento malo, me causa dolor porque es una llaga. Y justamente yo pensando en eso, entendí, imagínate que nosotros somos parte del cuerpo del Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos su cuerpo. Ahora imagínate que nosotros somos esa llaga podrida que está en el cuerpo del Señor. ¿Cómo se sentirá el Señor? Se sentirá molesto, ¿verdad? ¿Tú has tenido alguna vez una llaga en tu cuerpo? Quisieras que esa llaga esté sana. Quisieras no tener esa llaga. Ahora imagínate que tú y yo somos la iglesia y que también somos el cuerpo de Cristo y que todo el tiempo nos vemos como esa llaga podrida. ¿Ok? A lo mejor tú eres la llaga podrida, pero piensa en el Señor, piensa en Jesús. ¿Cómo se siente cuando en su cuerpo hay una llaga podrida? ¿Tú no crees que Jesús tenga el poder suficiente como para sanar esa llaga podrida que está en su cuerpo? Yo creo que sí. Pero se trata de que tú concluyas, de que no puede ser la llaga podrida todo el tiempo. No nos podemos ver como pecadores todo el tiempo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces se me hace terrible cuando yo a veces escucho que todo el tiempo los hermanos o los líderes nos estamos autodescalificando. Y entonces la conclusión es sencilla. ¿La obra de Jesús tiene poder o no tiene poder? No, pues sí tiene poder. Pues entonces concluye en esa dirección. ¿La obra de Jesús sucedió en tu vida o no sucedió? No, pues no sé. Concluye correctamente. ¿La obra de Jesús tiene poder para trasladarte de la muerte a la vida? ¿Sí o no? No, pues sí. Concluye correctamente. Cuando te acercas a Jesús, te estás acercando a Dios mismo. Y no puedes concluir pequeño de la obra de Jesús. No puedes concluir poco o pobre. Él es el rey del universo, el creador de todas las cosas. Mira, con un destello de su gloria, como dice el canto, basta. Estamos completos, estamos restaurados. Ahora voy a avanzar un poco y lo que estoy haciendo es nada más parafraseando o diciendo en mis palabras el mensaje de Leví y voy a la siguiente. Una vez que tú entiendes que eres perdonado y número 2, vives como una persona perdonada o vives con esta nueva naturaleza,
algo tiene que cambiar en tu vida. Algo tiene que cambiar en tu vida. Y Leví lo explicó de esta manera. Hace algunos años, este es el ejemplo de Leví, pero pudiera ser el de cualquiera de nosotros, yo venía a la iglesia y a veces no le veía el sentido a estar los domingos, a ir los miércoles, a servir. Y para mí ir a la iglesia era algo rutinario. Y de pronto yo tenía un buen trabajo, y de pronto ganaba dinero, y de pronto yo quería una casa, y de pronto yo quería un carro, y de pronto yo quería cierta prosperidad, ciertos bienes, tener una bonita esposa, una linda familia. Y un día decidí, o según yo me cayó el 20, y decidí incluir a Dios en mi agenda. Y decirle, mira, Señor, voy a poner este negocio, ven y bendice mi negocio. Señor, quiero tener la novia más guapa de toda la iglesia, entonces, Señor, ven y dame la unción del guapo para que pueda tener esa novia. Señor, quiero ser el empresario más próspero de la región, entonces, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me bendigas, que si tú me bendijeres, yo te doy el diezmo. Y dice que Leví empezó a incluir a Dios en su agenda, como muchos de nosotros, ¿verdad? Empezamos a incluir a Dios en nuestra agenda. Y de pronto queremos que Dios valide todo lo que queremos hacer. No, Señor, voy a empezar este negocio y en el nombre de Jesús va a prosperar porque tú estás conmigo. ¿Verdad que lo estamos incluyendo? Lo estamos invitando a participar, ¿verdad? Familia, hoy leí el Salmo 23, vamos a orar para que Dios esté en medio de nosotros. Y empezamos a hacer ciertas prácticas donde lo único que hacemos es incluir a Dios en nuestros planes, en nuestra agenda. Pero cuando tú entiendes que eres perdonado y que hay una naturaleza nueva o diferente en ti, entonces las cosas cambian. Y cuando empezamos a ver diferente o empezamos a ver desde la perspectiva del Señor, me detengo y digo, algo no estoy haciendo bien. No se trata de que yo incluya a Dios en mis planes. Se trata de que Él me incluya en sus planes o que yo busque en la agenda del Señor y diga, esta es la agenda que el Señor tiene, yo me meto en su agenda. Porque tú y yo tenemos una agenda, ¿verdad? Y algunos tienen una agenda más bonita que otros. Por ejemplo, hay quien en su agenda tiene ser el más famoso doctor de doctores, ¿verdad? Publicar artículos, dictar conferencias, que todos lo alaben. Ya llegó el doctor de doctores, el maestro, sus aplausos, aquí va el reconocimiento, aquí va tu premio, aquí va tu nombramiento. Y esa es su agenda. Y qué bueno. Hay otros que en su agenda tienen ser el mejor de los predicadores, mejor que el príncipe de los predicadores, mejor que Jonathan Edwards, mejor que Martín Lutero, mejor que el apóstol Pablo. Yo puse en mi corazón ser el mejor de los predicadores. Y estás duro y dale, leyendo la Biblia, estudiando en el instituto, y qué bueno. Pero ¿cuántos nos hemos detenido y hemos dicho, ¿esto es la agenda del Señor o esta es mi agenda? ¿Estoy incluyendo a Dios en mis planes o yo soy el que me estoy incluyendo en los planes del Señor? Ahora, incluirte o incluirnos en los planes del Señor muchas veces requiere renunciar a cosas y ahí es donde no queremos. Muchas veces requiere renunciar a cosas. Por ejemplo, una vez que tú te incluyes en la agenda del Padre o en la agenda del Señor, a veces tendrás que renunciar a ciertas relaciones. Cuando los jóvenes son solteros, a veces los pastores sabiamente les dicen, esa señorita o ese varón no te conviene. No, pero lo amo, está muy bonito, está muy guapo, está sirviendo al Señor, no te conviene. ¿Sabes por qué? Porque ese no está en la agenda que Dios tiene para ti. A lo mejor está en tu agenda, pero en la agenda de Dios no. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo, pero yo sí, por eso soy tu líder, por eso soy tu pastor. No, pastor, déjame hacer mi vida, déjame hacer lo que yo quiera, porque yo ya tengo mis planes, yo ya tengo mis sueños, yo ya le agarro de la mano. Bueno, pues entonces haz tus planes, pero ten presente esto, son tus planes, es tu agenda, son tus deseos, son tus sueños. Si quisieras la agenda del Señor, hubieras renunciado y hubieras dicho, ¿sabes qué? No entiendo, pero renuncio a este plan y prefiero tus planes, prefiero ser incluido en lo que tú estás haciendo, Señor. Conforme vamos creciendo, a veces tenemos que enfrentarnos a la decisión de dejar ciertos trabajos o ciertas cosas, porque hay trabajos que te absorben, que no te dan la oportunidad de congregarte.
A veces ni siquiera te da la oportunidad de leer la Biblia. Te vas temprano, llegas en la noche y lo único que quieres es dormirte. Y te vas confiado a que Dios te va a hablar en sueños. ¿Qué te va a hablar si tú no lo has buscado? ¿Qué te va a revelar si tú no has abierto la Biblia? ¿Qué te va a mostrar si tú no te has congregado los domingos por lo menos? No, pero el Señor es todopoderoso y Él me va a hablar en sueños. Ojalá sea cierto. Ojalá. El Señor tiene un plan y el Señor tiene una agenda. Y la gente que está como líder o en alimento sólido debería de anhelar estar en esta agenda. Hoy todos tenemos una agenda, pero ojalá esa agenda sea la misma agenda que el Señor tiene para nosotros. O dicho de otra manera, y Juan 5:19 dice lo siguiente, y ese, si quieres, anótalo, no sé si es 5:19 o 5:24, allí me corrigen lo que lo están buscando, pero en algún momento Jesús dice, yo solamente hago lo que veo hacer ¿a quién? Al Padre. Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Eso es incluirse en la agenda del Señor. Hacer lo que veo hacer al Padre. Si el Padre está edificando una iglesia victoriosa, ¿a qué me voy a unir? A la edificación de una iglesia victoriosa. Si el Padre está edificando un negocio o una empresa que es fructífera, que es victoriosa, que va a ser un modelo para otras, yo me voy a unir a eso. Ahora, no me confundas, porque a veces somos tan sencillos o tan simples que pensamos que la agenda de Dios se reduce a nuestras actividades de iglesia, y eso no es cierto. La agenda de Dios es una agenda global o completa. Él tiene una agenda para la gente que está en la política. Hoy se requieren políticos íntegros, con visión, que tengan un espíritu profético como el de Daniel. Daniel fue un político, también fue un político José, pero la diferencia es que tenían el espíritu profético. Por eso los reyes decían, es que en ti está el espíritu de los dioses, por eso bienvenido aquí a la política y ayúdame a hacer de mi reino algo mejor. Hoy, por ejemplo, la ciencia requiere que las personas reconozcan que la fuente de toda sabiduría, de toda ciencia, de todo don perfecto es Dios. Ahora, tú puedes ir buscando respuestas en la ciencia, pero cuando no reconoces que es Dios, vas a tener respuestas equivocadas. No, pero mis investigaciones demuestran que Dios no existe. Por eso lo demuestran, porque no has entendido o no has concluido que todo lo que fue creado, sea visible o sea invisible, fue creado por Dios. Cuando tú pones eso en tu corazón y empiezas a inquirir, a buscar, a investigar, el Señor empieza a revelar. Y si no, revisa las biografías de los científicos que han cambiado la humanidad. La mayoría de ellos cristianos, la mayoría de ellos gente que en algún momento estuvo en las iglesias, en los institutos. Y Dios les permitió ir a otros lugares. Ahora, cuando te incluyes en la agenda de Dios, es lo mejor que tú y yo podamos hacer. Cuando nosotros tenemos nuestros planes, por muy grandes que estos sean, comparados con la agenda de Dios, son pequeños. Porque la agenda de Dios es una agenda que trasciende, no es una agenda que empezó cuando tú y yo nacimos. Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía su agenda llena. Dios no se está inventando cosas. Lo único que hacemos es lo que dice Juan 5:24 o 5:19. Solamente hacer lo que vemos hacer al Padre. Ahora se dice fácil. 5:19. 19, gracias. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice sencillo. Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Pero cuando tú estás afirmando eso, implícitamente estás diciendo que tienes la habilidad de ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y a veces no es verdad. A veces no vemos o no percibimos lo que Dios está haciendo. Mi mejor consejo, porque a veces somos ciegos, o a veces no vemos, o a veces necesitamos cambiarle lentes, porque mira, si yo no tengo estos lentes, si me los hago así, empiezo a ver distorsionado. Y si quiero ver cosas más lejanas, ya no las veo. Eso no significa que las cosas no estén allí. Eso no significa que la pared no sea azul o blanca. Lo que significa es que no tengo la capacidad o la habilidad de ver. En el mismo sentido, hay realidades espirituales. En el mismo sentido, Dios está haciendo cosas. Dios no se detiene. Pero quizás lo que necesite son unos lentes. Necesito a lo mejor limpiarme las chinguiñas que he acumulado por estar durmiendo tanto en la iglesia.
Y eso no me impide ver lo que el Padre, eso me impide ver lo que el Padre está haciendo. Ahora, si tú eres de esos que no ven o que no están viendo, mi mejor consejo es que te pegues con tus líderes, que te pegues con tus padres espirituales, porque Dios a ellos les ha dado esa habilidad de ver, ¿sale? Y en la medida que tú estás con ellos, tus ojos de pronto empiezan a ser aclarados, tus ojos de pronto empiezan a ver, a observar. Mira, este ejemplo es bien sencillo y tú lo has leído en Hechos. Un día va Saulo de Tarso hacia Damasco, ¿verdad? Y yendo hacia Damasco como perseguidor de la iglesia, él piensa que está viendo lo que el Padre está haciendo. Él pensaba que lo que el Padre estaba haciendo era acabar con los cristianos, era todo lo contrario, ¿verdad? Lo que él quería es que los cristianos se esparcieran. Pero Saulo de Tarso va con esa visión, va ciego. ¿Y qué es lo que sucede cuando cae ahí en el desierto? Literalmente queda ciego, creo que por 3 días. Y entonces Dios levanta a un hombre, creo que de nombre Ananías, y Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a ponerle tus manos y le vas a dar la vista nuevamente a Saulo, porque yo lo he elegido, porque ahora lo voy a incluir en mi agenda. Ahora no es la agenda de Saulo, la agenda de Saulo era perseguir cristianos. La agenda que yo tengo para él es edificar iglesias, es levantar líderes, es proclamar mi nombre entre los gentiles. Pero ¿sabes qué necesita ese hombre? Necesita un cambio de vista, necesita un cambio de visión, necesita que le pongas otros lentes o que le des la habilidad de ver como tú y yo vemos a Ananías. Él no ve, él está ciego espiritualmente y físicamente. Pero esas escamas, esa ceguera pronto se va a caer. Ahora, para Dios hubiera sido muy sencillo, milagrosamente, sanar a Pablo, ¿verdad? Pero Dios no lo hace así. Dios envía a Ananías como símbolo de un líder, de alguien que ya está en la iglesia, de alguien que ya está caminando. Ahora, el ministerio de Pablo seguramente fue más grande si lo comparamos que el de Ananías. Probablemente sí, porque de Ananías la Biblia no habla mucho. Pero ¿qué hubiera pasado si no existiera ese Ananías? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera alguien fiel, un líder, alguien que hubiera corrido el riesgo? Porque Ananías sabía que había un riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? De que Pablo lo matara porque él era un cristiano. Ananías lo que hizo es que confió en el Señor y le dio la vista ¿a quién? Al que después fue el apóstol de los apóstoles, o el que fue el maestro de los gentiles, o el que fue el predicador de predicadores, que es Pablo. Lo que te quiero decir es esto. Si hay ceguera o no alcanzas a mirar o estás concluyendo mal acerca de lo que Dios está haciendo en tu generación, en tu iglesia, en tu familia, confía, acércate a los líderes. Ellos van a poder poner tus manos en tus ojos y Dios les va a dar el poder para aclararte la visión. Si Dios tiene un propósito para tu vida y eso es lo que tienes que concluir, que sí lo tiene, entonces lo que Dios desea es que tú veas lo que Él está haciendo. Lo que Dios desea es que tú te puedas incluir en su agenda. Lo que Dios quiere es que tú y yo edifiquemos lo que el Padre está edificando en el cielo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó, predicó, levantó, fue a la cruz, caminó sobre el mar, pero todo lo que hacía era un reflejo de lo que estaba viendo en el cielo. Ese es nuestro llamado. Ahora, para ir ya cerrando un poco y dejar un tiempo para los comentarios, el punto es este, o la conclusión de todo lo que he dicho ahora es este. Dios, el Señor, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, ¿te ha llamado a ti o no te ha llamado? ¿El Señor te ha elegido a ti o no te ha elegido? ¿El Señor te ha dado su cetro de aprobación o no te lo ha dado? ¿El Señor quiere hacer algo a través de ti o no quiere? ¿El Señor quiere que lo conozcas o el Señor quiere que no lo conozcas? Yo no veo los puntos grises o los puntos medios. No, pues creo que Dios medio me ha llamado, medio te ha llamado. ¿El Señor te llamó o el Señor no te llamó? ¿El Señor te ungió o no te ungió? Pues me ungió poquito. No, a ver, ¿te ungió o no te ungió? No, pues no me ungió. Pues entonces no te ungió. No hay puntos medios. ¿El Señor te salvó o no te salvó? Pues no sé. ¿Te salvó o no te salvó? El punto es que tú concluyas correctamente lo que Él está haciendo. Mira, lo que Dios quiere hacer en esta generación, lo va a hacer a través de personas.
Suena chistoso, ¿verdad? Pero lo va a hacer a través de personas. Aunque Jesús advierte que si las personas o los hijos callan, pues él puede levantar piedras, estoy de acuerdo. Pero creo que alimento sólido es un tiempo donde tienes que concluir que sí eres la persona que Dios llamó, que sí eres la persona que Dios salvó, que sí eres la persona que Dios eligió. No, pero es que mi iglesia es un caos, mi iglesia está en una crisis, mi familia está por fragmentarse o nuestro ministerio está por irse a la basura. Pues seguramente Dios te llamó para que tú lo restaures. Seguramente Dios te eligió porque tú tienes la habilidad o la autoridad del Señor para levantar, para edificar, para restaurar. No, pero es que yo me veo como una pulga, yo me veo como nada, yo me veo como un insecto delante del Señor. Pues a lo mejor sí lo somos, pero de todos modos el Señor envió a su Hijo. Y dice Romanos, que aún estando en pecado, Él envió a su Hijo para salvarnos. Dice, y ahora que estamos justificados, ¿qué no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué no podemos entender que ya el Señor hizo todo para que nosotros nos veamos diferentes? Para que nosotros podamos renunciar a nuestros planes e incluirnos en Él, en los planes del Señor. ¿Que no el Señor ya hizo todo para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, para que nuestro espíritu sea revivido? ¿Que el Señor no tiene poder para que nosotros podamos ver lo que Él está haciendo? ¿Que no tiene poder para que dejemos de ser llagas podridas? ¿Que el Señor no tiene poder suficiente para que entendamos que no se trata de nosotros, sino se trata de Él? ¿Que acaso el Señor es escaso, que no nos ha dado la habilidad de concluir correctamente? Ahora, alimento sólido es un tiempo donde tenemos que concluir correctamente, porque hay dos cosas que enseñamos de una o de otra manera. Número uno, hablamos acerca del liderazgo. Son líderes los que resuelven problemas, son líderes los que Dios levanta para bendecir a la humanidad. Pero por otro lado hablamos de conceptos o hablamos del entendimiento correcto acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo, de quién eres tú. Si tú no estás concluyendo correctamente o no te estás viendo como el Señor te ve, cuidado, necesitas arrepentirte, necesitas buscar al Señor, necesitas venir a alimento sólido cada 2 meses, necesitas involucrarte en tu iglesia, porque te aseguro que el Señor tiene planes grandes para cada uno de nosotros. No, pero yo ya estoy viejito, no, pero es que yo estoy tuerto, no, pero es que yo ya me estoy quedando pelón, no, pero es que hermano, yo nada más terminé la primaria, no, y empezamos a poner como ciertos límites. Mira, traigamos todos nuestros límites a la cruz. Traigamos todas nuestras justificaciones a la cruz. Traigamos todos nuestros pecados a la cruz. Traigamos toda nuestra incredulidad a la cruz. Y vamos a dejarlas allí, clavadas, muertas. Vamos a dejar todas nuestras justificaciones allí. Termino ya con esta frase o con este pensamiento, ¿verdad? Como hemos aprendido. La obra de Jesús es tan sorprendente o es tan poderosa que no se trata de lo que nosotros hemos hecho para agradar a Dios. La obra de Jesús no se trata de lo que tú y yo podemos hacer, por Él o por Dios. Eso no es la obra de Jesús. La obra de Jesús consiste en todo lo que Jesús hizo para agradar al Padre y presentarnos calificados. Eso es la obra de Jesús. Todo lo que Jesús hizo, no yo, no tú, todo lo que Jesús hizo para agradar al Padre, porque nadie había agradado al Padre en toda la humanidad excepto Jesús. Y una vez que lo agradó, dijo, ¿sabes qué? Te presento a este amigo o a esta amiga, está calificado. ¿Quién lo está patrocinando? Yo soy Jesús. Yo los estoy trayendo a ti, Señor. El propósito de la ley era llevarme a Jesús, pero el propósito de Jesús es llevarme al Padre. Ahora, una vez que Jesús nos presenta delante del Padre, ¿qué crees que es lo que hace el Padre? Claro que nos recibe, claro que nos abraza, claro que nos besa, claro que nos llena de favores. Pero una vez que eso sucede, el Padre nos envía ¿a quién? Al prójimo.
nos envía a la sociedad, nos envía a nuestra iglesia, nos envía a nuestra casa. B, la ley nos llevó a Jesús, o el darnos cuenta de que nuestro estado era estado de pecado, nos llevó a Jesús. Una vez que Jesús nos toma, nos restaura y nos califica, Él nos lleva al Padre. Y una vez que estamos con el Padre nos ve, nos abraza, nos bendice, nos unge, nos ama, y el Padre mismo nos regresa ¿a dónde? Otra vez a la sociedad, otra vez nos regresa a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros empleados, a nuestra nación, porque tenemos que volver a cumplir el ciclo, a completar el ciclo. Nosotros ahora somos como Jesús en la tierra. Nosotros tenemos que ayudar a otros, acercar a otros a Jesús, para que Jesús los acerque al Padre, el Padre los reciba y el Padre los regrese a la sociedad. Necesitamos entender que hay un grado de responsabilidad sobre nosotros. Nosotros somos como Jesús aquí en la tierra. Por eso muchas veces Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre. No, tú eres el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Porque lo que Jesús entendía era esto. Yo me estoy haciendo como el Hijo del Hombre para que tú te puedas hacer como el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Jesús se hizo como Hijo de Hombre para que nosotros, siendo Hijo de hombres, podamos ser como hijos de Dios. Ahora, ser hijos de Dios tiene una responsabilidad. No podemos callarnos, no podemos vivir igual, no podemos concluir pequeño. Necesitamos ver lo que el Padre está haciendo, necesitamos incluirnos en su agenda, necesitamos manifestar el reino. Termino ya con esto. Pablo dijo, el reino de los cielos no son, el reino no consiste en palabras. Yo lo que te he dicho en estos minutos son palabras. Pero la verdad es que el reino de los cielos se ve, se palpa, se establece, se extiende, se proclama, se edifica. Si tú y yo no estamos extendiendo, proclamando, edificando, manifestando, sirviendo, anhelando, amando este reino, entonces necesitamos regresar a la cruz, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón, pero ojo, que no se vuelva algo de toda la vida, ¿verdad? Perdón, 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 porque lo que dice Hebreos 5 es que seguimos siendo niños. Mientras nuestro entendimiento sea de estar viniendo a la cruz para salvarnos de lo mismo que el Señor ya nos perdonó, entonces tenemos un problema. Necesitamos entender que la obra de Jesús es perfecta, me ha calificado y estoy completo en Él. No me falta nada. No hay pretexto, no hay excusa, no hay nada que nos pueda separar del amor del Padre. Amén. Pues vamos a dar gracias. Yo después les dejo los últimos minutos para que compartan, pero el Señor me ha tocado a mí con este mensaje. Desde ayer que estaba recordando lo que Leví decía y mientras estaba yo leyendo algunas cosas que ustedes escribieron, también el Señor ahí me tocó, porque yo decía, si estas son las conclusiones de las personas que van a estar mañana en alimento sólido, si este es el nivel de conclusiones, que se ven como hijos, que se ven como herederos, que se ven como hijos activos, que se ven como príncipes de Dios o como princesas del reino, si estas son sus conclusiones y de estas conclusiones hacen o encuentran lugar en su vida, en su corazón, en su espíritu, entonces el reino va a estar avanzando de una manera diferente. Ahora, si solamente se queda en palabras, si solamente se queda en buenos deseos, pues estamos fallando. Pero, Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque yo entiendo que hay personas, o puedo ver, Señor, en el espíritu, más allá del monitor, más allá de las pantallas, más allá de lo que yo leí en estos días, que sí hay una generación que te busca, que te anhela, y es una generación diferente. No somos la generación de Martín Lutero, ni la de Jonathan Edwards, ni somos la generación del profeta Isaías, ni siquiera somos la generación de Jesús allá en Jerusalén, allá en Israel. Somos una generación especial
que tú preparaste para estos tiempos, para este país, para este problema, para esta nación, para estos gigantes, para este tiempo, Señor. Y hoy puedo entender que tú has estado hablando, has estado tocando, has estado, Señor, confrontando a personas que por muchos años se ven como cucarachas, se ven como langostas. Pero tu Espíritu Santo los ha estado redarguyendo y diciendo, convéncete, ya no solamente de tu pecado, ya la ley te dijo que si eres un pecador, eso es cierto, es evidente, pero convéncete de la justicia del Señor, convéncete de que estamos calificados, de que somos hijos, de que somos herederos, de que tenemos los cielos a nuestro favor, de que tenemos un propósito, de que fuimos llamados con un llamamiento santo, como dice tu palabra, de que tú no tienes ningún problema en enviar a tu propio Hijo a morir por nosotros, siendo aún pecadores, y después darnos todas las cosas contigo. Señor, perdónanos si hemos concluido pequeños, si hemos concluido que somos esas llagas podridas, que están podridas siempre. Señor, si somos esas llagas, te pedimos que tú las sanes, porque la Biblia dice que por tus llagas, que si era una llaga podrida, nosotros fuimos sanos, y eso es una verdad que trasciende, Señor. Gracias en esta hora, porque hay personas entendidas, hay personas que son capaces de dejar su agenda, dejar sus bonitos planes, dejar sus bonitas cosas y unirse a la agenda que tú pusiste desde la eternidad, Señor. A veces no sabemos por dónde empezar, a veces no sabemos si lo que vamos a hacer es bueno o es malo, a veces estamos con más preguntas que con cosas ciertas. Pero hoy recuerdo unas palabras que me han edificado todas estas semanas. Y hay un pastor que dijo, yo amo o yo pongo en el corazón de mis líderes que se equivoquen haciendo cosas para el reino. No estoy hablando de equivocaciones de pecado o de faltas morales. Estoy diciendo que en la medida que ellos avanzan por establecer el reino, es bueno que se equivoquen haciendo cosas. Es bueno que, como Pedro, saquen la espada y le corten la oreja al siervo, al guardia. De todos modos, yo estoy allí para decir, ¿sabes qué, Pedro? Guarda tu espada, la cosa no es con espadas. El que mata a espada morirá, pero mira, no te preocupes, yo estoy aquí, sano la oreja, que este siga huyendo, y tú, Pedro, échate a correr, porque por el que vienen es por mí, no es por ti. Que nos equivoquemos haciendo cosas para el reino, confiados de que el Maestro está ahí con nosotros para corregirnos. Pero no hay nada peor o no hay nada más miserable que personas que se quedan pasivas, que se quedan miedosas, que se quedan escondidas, que jamás se quisieron bajar de la barca para experimentar que también nosotros podemos caminar sobre el agua. El Maestro está allí para recibirnos y de pronto nos ahogamos. El Maestro está allí como un salvavidas y de pronto sentimos que nos hundimos. Pero el punto es bajarte, el punto es empezar, el punto es caminar, el punto es confiar y vernos como personas amadas, como personas elegidas, como personas calificadas. No por lo bueno que hagamos o no por lo bueno que seamos o no por los méritos que hayamos acumulado en lo largo de nuestro ministerio, de nuestro currículo cristiano. Nada tiene que ver con eso. Porque Pablo dijo, todo esto yo lo tengo por basura, porque lo único que me interesa es ser hallado íntegro en la justicia del Señor. Una justicia que no gané, sino que me fue dada. Señor, yo te pido que tú selles estas palabras en nuestro espíritu, y no solamente que las selles, sino que las reveles. Que estas palabras puedan ser convertidas en remas y puedan ser convertidas en cosas que podamos manifestar, porque tu reino no son palabras. El apóstol dijo que el reino de los cielos es poder. Y ese poder puede ser manifiesto en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, con nuestros hijos, en nuestra empresa, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros amigos, con las personas con las que convivimos. Que ese poder se manifieste allí, Señor. Es muy sencillo pararnos los domingos y fingir piedad o fingir que somos santos o fingir que somos buenos,
pero que sea ahí en lo secreto, que sea ahí en medio del caos, que sea en medio de la esterilidad, en medio del desierto, donde podamos brillar, que sea en medio de las tinieblas. Por eso Jesús dijo, no es en la luz donde hay que poner luz, sino es en las tinieblas. No es donde todo está bien, no es donde hay amor, sino es donde hay odio. No es donde todo va bien, sino donde parece que las cosas no salen donde debemos de estar. Señor, gracias por este tiempo y que este alimento sólido no sea un tiempo bonito, porque hay muchos mensajes bonitos en el internet. Hoy estamos llenos de mensajes, pero no queremos mensajes, queremos tu agenda en nosotros. Queremos incluirnos y renunciar a nuestros planes y tomar lo que tú has escrito en el libro de la vida para nosotros. Queremos leer esa escritura y vivirla aquí en la tierra. Porque un día cuando estemos delante de ti, en tu presencia, con todos los santos, tú vas a abrir ese libro y vas a decir, muy bien, esto que hiciste es lo que estaba en el libro escrito de ti. Esto que dijiste estaba registrado aquí. Esto que tú pensaste que estabas inventando o que estabas innovando, yo ya lo había previsto desde la eternidad. Lo único que hiciste, Juan, o lo único que hiciste, hermano, es unirte a la visión que yo ya tenía desde la eternidad. Esa es la dimensión a la que estamos llamados. No el hoy, no el mañana, sino lo eterno. Que ese peso de lo eterno, de la gloria, de lo profundo, esté en nosotros y con nosotros. Y que en ese entendimiento podamos vivir vidas cotidianas, vidas comunes, vidas llenas de tu gloria, de tu presencia, de tu amor, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.